Buenas, hoy hablamos con el infectólogo Xavier Sáenz Llorens. Bienvenido, doctor. Proyecciones matemáticas con la cuarentena. ¿Cuándo se empezarán a ver los efectos de esta cuarentena? Normalmente el impacto de estos modelos matemáticos se empiezan a ver alrededor de mínimo de 2 semanas después de que se implementa la medida de cuarentena. Así que nosotros deberíamos en 14 días estar viendo si realmente esta cuarentena empieza a ser efectiva en disminuir el ritmo de casos nuevos que hay cada día. Ya con cuarentena, ¿cuándo estiman el pico y de cuántas personas sería? Eso es difícil de calcular, eso se tiene que analizar día a día según el crecimiento de casos, la cantidad de muestras que se hacen, así que es muy difícil de predecir. En algún momento de abril, mediados, de mediados o finales, uno podría ver algún efecto importante como para tratar de disminuir las medidas más estrictas de cuarentena sin abolirlas por completo. Hay reclamos de médicos sin mascarillas y en las conferencias se ha hablado de que todo el equipo médico tiene mascarillas y el equipo necesario. ¿Hay una desconexión entre lo que se dice y lo que se está haciendo? No hay una desconexión. Lo que pasa es que el mundo está llevándose las mascarillas, entonces hay desabastecimiento global y se están produciendo en masa a través de múltiples empresas para tratar de suplir las demandas que hay en todos los países. El Ministerio de Salud adquirió una inmensa cantidad, pero las mascarillas se usan diariamente y varias veces al día porque no se pueden reusar. Y hay mascarillas que son las quirúrgicas, las tradicionales, que son para personas en el hospital que no tengan tanto cercanía a un enfermo, y hay las mascarillas N95 que son para las que tienen contacto estrecho. Pero hay hospitales denunciando falta de mascarillas. No, por supuesto que va a haber falta de mascarilla, eso se está distribuyendo a lo largo de todo el país apenas lleguen y se liberen de aduana, así que en cualquier momento yo creo que todos los hospitales deberían estar equipados para ello. Ya recogieron del mercado las hidroxicloroquina y las acitromicina para evitar el desabastecimiento y también para que no lo acapare gente que no lo necesita, dejando a los que sí lo necesitan sin ellos. Sí, el Ministerio de Salud adquirió las hidroxicloroquinas y las acitromicinas, pero es importante mencionar que estos son tratamientos todavía experimentales. No hay una evidencia contundente de que puedan tener un efecto beneficioso. Son algunos reportes que vienen de algunos países, pero con pocos pacientes que han sido tratados. Entonces no hay que sobreestimar el efecto que pueden tener estos medicamentos, y además estos medicamentos también tienen eventos adversos. Entonces todos los medicamentos se tienen que tomar previa evaluación médica y no automedicarse, porque pudiera ser peor el daño de administrar el medicamento que la misma enfermedad de fondo. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos adversos tienen estas medicinas? Sobre todo cardíacos, sobre todo en producir arritmias, aparte de síntomas gastrointestinales y de otra índole, pero sobre todo cardíacos, que son los más preocupantes. El efecto, bueno, el tratamiento se está usando, a pesar de ser experimental, se está usando en pacientes hospitalizados, en intensivos o en casa. En pacientes hospitalizados ahora mismo se están usando, sobre todo en los pacientes de mayor riesgo y con mayor posibilidad de gravedad, previa evaluación médica y analizando los parámetros electrocardiográficos para evitar que haya eventos adversos. Se está considerando, evaluando la posibilidad de hacerlo antes de que el paciente se hospitalice, pero eso es una decisión que se está debatiendo en grupo y con expertos internacionales también. Ya hablamos de los efectos que puede tener usar esto en casa, efectos cardíacos sobre todo. ¿Qué efectos tiene usarlo en el hospital? Para esos pacientes que lo están usando, ¿qué efectos hay? No, es lo mismo, pero allá en el hospital se pueden monitorizar los trazos de ritmo del corazón por médicos y ser evaluados de forma mucho más estrecha para precisamente evitar, si aparece algún evento adverso, inmediatamente suspenderlo o disminuir la dosis. Los países también están acaparando, igual que mascarillas, los ventiladores. ¿Seguimos con 50 respiradores solamente o ya adquirimos más? Bueno, eso lo maneja otro grupo. Yo estoy dedicado a la parte de infecciones básicamente y colaborando un poco en la parte de epidemiología con unos modelos a través de las conferencias que hemos hecho con expertos internacionales. La parte esa la maneja el doctor Sandoval. Él tiene todos los registros de todos los respiradores que hay, los que están por llegar, etcétera. Doctor, ¿cuántos pacientes tenemos curados ya? Bueno, curados es todavía difícil de decir completamente porque estamos apenas desde el 9 de marzo acá
han pasado menos de 3 semanas, ¿no? Y cuando los pacientes hospitalizados, uno puede decir que son curados completamente, a veces tiene que esperar 3 semanas, un mes o incluso más, porque hay que hacer pruebas moleculares para saber que ya las pruebas son negativas. Ya se han dado de alta algunos pacientes y se presume que están curados, pero la curación total hay que medirla con pruebas moleculares. ¿A cuántos se han dado de alta? Varios, no tengo la cifra, pero son varios los que se han dado de alta. Y el ejemplo más importante desde nuestro punto de vista fue uno de los profesores que estuvo hospitalizado grave, que estuvo al borde de la muerte. Y ayer ya se pasaron escenas en que fue sacado de intensivo y estaba pronto a salir del hospital. Y ese paciente realmente es un ejemplo de que el cuerpo médico está haciendo las cosas bien, ¿no? Doctor, ¿ya hay más evidencia de que los curados no se vuelven a enfermar o eso todavía no se sabe? Cada vez hay más evidencia de indicios de que hay inmunidad después de la infección. No se sabe qué tiempo de inmunidad, si va a ser una cosa transitoria de meses o de años, pero cada vez hay más evidencia de que hay muchos pacientes que se curan completamente y que después pudieran ser inmunes por completo al virus. De hecho, que se estén elaborando vacunas quiere decir que se presume que hay inmunidad, porque si no las vacunas tampoco tendrían ningún efecto producirlas. ¿Por qué están apareciendo nuevos síntomas como pérdida de olfato, pérdida de paladar? ¿Y por qué también se está escuchando que ahora el virus se transmite por aire? ¿Es porque el virus está empeorando? Porque no entiendo, no escuchamos estos síntomas en Italia ni en China. Ninguna de esas dos noticias está validada y está contrastada científicamente. El tema de la anosmia, de la disminución del olfato o del gusto, fue un reporte de algunos pacientes en Francia. No se ha verificado en otras casuísticas, en otros países. Y a veces muchas infecciones virales respiratorias pueden producir algo de disminución del olfato, y no son características específicas de este virus. Así que yo esperaría mejor confirmación científica, por lo menos de esos síntomas que se están divulgando por ahí, ¿no? El otro punto es el del aerosol. Eso tampoco está completamente confirmado. En situaciones muy favorables de flujo de aerosolización a través de, por ejemplo, de uso de nebulizadores, etcétera, y en cuartos cerrados, se ha visto que a lo mejor el virus puede permanecer en el aire algunas horas o algunos minutos, pero eso tampoco está contrastado y tendría que ser situaciones muy puntuales en que se produce el efecto este. Sobre eso, doctor, hay que limpiar las suelas de los zapatos, se puede salir a pasear al perro, se puede salir a hacer ejercicios al aire libre en momentos de cuarentena donde uno tiene 2 horas libre de acuerdo a su número de cédula, o ninguna de esas 3 cosas. Bueno, no hay evidencia de que ni en los zapatos ni en los perros puedan transmitir el virus. Eso no hay ninguna evidencia en la literatura. La gente lo está haciendo pensando que el virus puede caer en la suela de los zapatos y ahí contaminar, pero no hay evidencia científica de que esto ocurra. ¿Habría que quitarse los zapatos según usted como una recomendación o pasear al perro y limpiar las patas después? ¿Nada de eso? La gente está libre de hacer lo que crea que le puede ayudar, pero no hay evidencia científica que apoye ninguna de esas consideraciones. Y por último, doctor, se ha repetido hasta la saciedad que solamente la gente con síntomas debe usar mascarillas. Aún así, mucha gente las usa sin tener síntomas. A estas personas, ¿puede darle recomendaciones cuál usar o si da igual usar cualquiera? ¿Cómo ponérselas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cada cuánto cambiárselas? Etcétera. Bueno, la medicina occidental, las organizaciones científicas occidentales no recomiendan el uso de mascarilla para personas que no tienen síntomas, a menos que se acerquen a un enfermo. Sin embargo, la medicina asiática sí las recomienda. Así que hay un debate científico ahora mismo en la literatura, ¿no? Lo importante es que si se van a usar, tienen que saber cómo ponérselas, cómo quitárselas, porque si no pudieran ser incluso contraproducentes y aumentar la posibilidad de contagio. Gracias, doctor. Muchas gracias.